Muy buenos días, ¿cómo estás? Tati Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí acompañándome en este nuevo día para volver a abrir juntos la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás regalando, donde te volvemos a reconocer como el único Dios vivo, el Dios creador, el Dios todopoderoso a quien deseamos servir por siempre y a quien entregamos todo nuestro corazón para que lo llenes con el Espíritu Santo, para que con tus fuerzas, obrando en nosotros, podamos andar por tus caminos, porque te amamos y queremos hacerte feliz. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a perseverar en la oración y en el estudio de tu palabra. Y ahora, Padre, tú como siempre nos preguntas, ¿dónde estás tú? Aquí, Señor, ante tu presencia, deseosos de escucharte. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, te amamos. Amén. La lección para el lunes 10 de septiembre lleva por título Disturbios en el templo. Luego de aceptar la sugerencia de los dirigentes de la iglesia, Pablo debió someterse a una purificación ritual de 7 días para ayudar a cumplir el voto de los hombres. Al mismo tiempo, la tradición judía estipula que cualquier persona proveniente de tierras gentiles era inmunda y por lo tanto no podía ingresar en el templo. Esta es la razón por la que Pablo tuvo que purificarse antes de ir a los sacerdotes para dar aviso de su proceso de purificación relacionado con los nazareos. Hechos 21-26. Te invito a que leamos juntos Hechos, capítulo 21, del versículo 27 al 36, mientras pensamos qué ocurrió con Pablo al final de su periodo de 7 días de purificación. Hechos, capítulo 21, versículo 27 al 36. Pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: «¡Muera!». Se produjo un disturbio causado por aquellos que incitaban a la multitud contra Pablo, acusándolo de atacar los símbolos más sagrados de la religión judía, en especial de haber profanado el templo. Dado que uno de los compañeros de viaje de Pablo era un creyente gentil de Éfeso llamado Trófimo, pensaron que el apóstol lo había introducido en el patio interior del templo, donde solo podían entrar los judíos. Si la acusación era legítima, Pablo sería culpable de una ofensa muy seria. En el muro que separaba el patio exterior del interior había carteles en griego y en latín que les advertía a los visitantes gentiles que no avanzaran más. De lo contrario, serían personalmente responsables de su muerte subsiguiente. Según la ley judía, era un crimen punible de muerte el que un incircunciso penetrara en los atrios interiores del edificio sagrado. Habían visto a Pablo en la ciudad en compañía de Trófimo,
de Éfeso y suponían que Pablo lo había introducido en el templo. Pero no había hecho tal cosa, y como Pablo era judío, no violaba la ley al entrar en el templo. No obstante, ser de todo punto falsa la acusación sirvió para excitar los prejuicios populares. Al propagarse los gritos por los atrios del templo, la gente allí reunida fue presa de salvaje excitación. Esto está sacado del libro Hechos de los Apóstoles, página 326. Cuando las noticias de los disturbios llegaron hasta una fortaleza romana, el comandante romano Claudio Lisias vino con tropas y rescató a Pablo antes de que la multitud pudiera matarlo. Como blanco de los ataques, Pablo fue arrestado y encadenado mientras el comandante trataba de averiguar lo que estaba sucediendo. Ante los gritos histéricos de la multitud, ordenó que el apóstol fuera llevado a la fortaleza. Los rumores, falsos por cierto, ayudaron a iniciar este motín. ¿Por qué debemos ser tan cuidadosos con los rumores que oímos, o peor aún, con difundirlos? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Cuando criticar no es pecado. Y dijeron, ¿solamente Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Número 12:2. María y Aarón criticaron a Moisés, el hombre más manso de la tierra. El nombre de María está primero y el verbo hebreo está en género femenino y en singular, lo que quiere decir que fue María la que inició la crítica. No fue ni la primera ni la última crítica que recibió el varón de Dios, pero fue la que recibió la desaprobación divina de inmediato. ¿Por qué? Porque el Señor quería que sirviera como advertencia para el pueblo de Dios. El texto sagrado dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Números 12, 8 y 9. María fue severamente castigada por Dios. Quedó leprosa como la nieve. Números 12, 10. Dios dijo que el castigo que le daba era semejante al que recibía una hija cuando era reprendida severamente por su padre. Pero el castigo de María fue más grande. Dios se fue del campamento. María fue echada del campamento y tan solo cuando quedó desterrada del campamento volvió el símbolo del favor de Dios a posarse sobre el tabernáculo. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 404 y 405. Todo el pueblo de Israel se detuvo 7 días en el mismo lugar para esperarla. Todos supieron la causa de su castigo. Entonces, humillado hasta el polvo, el orgullo de ambos, Aarón confesó el pecado que había cometido. Comentando dicho incidente, Elena de White advierte, el que impuso a ciertos hombres la pesada carga de ser dirigentes y maestros de su pueblo, hará a éste responsable de la manera en que trate a sus siervos. Hemos de honrar a quienes Dios honró. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a celos, murmuran contra aquellos sobre quienes Dios impuso la pesada carga de su obra. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que si creemos que alguien ha cometido un error, podemos decírselo. Hagámoslo con oración, con humildad y constructivamente, cara a cara, nunca a sus espaldas. Digámoslo a la persona afectada en privado, no en público. No lo comparemos con otras personas, no juzguemos sus intenciones. No critiquemos los hechos. Si no los comprendemos totalmente, no critiquemos. Procuremos ponernos en los zapatos de la persona criticada. Y si somos nosotros los criticados, sigamos el ejemplo de Moisés. Si tenemos razón, nos escucharán, o tal vez no. Y si no nos escuchan, dejemos que nuestro Dios creador, que nuestro Dios todopoderoso nos defienda a su tiempo y a su modo. Nuestro Dios vivo siempre hace todas las cosas lo mejor, en su momento justo y de la forma correcta.
Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.